Son las 6:51 de la mañana, 52. Para poner en perspectiva lo que fue esta discusión ayer en la Comisión que investiga las finanzas de las campañas del PAC de 2010 y 2010 hasta 2016 inclusive. Bueno, está con nosotros, ya tenemos con nosotros a dos diputados que forman parte de esta comisión: Catalina Montero, ella es del Partido Acción Ciudadana, y Gustavo Viales, que es el presidente de la comisión del PAC. Don Gustavo, ayer se vieron varios temas, uno de ellos fue la necesidad y la convocatoria también, la necesidad y la convocatoria para que esté la Fiscala General de la República, ese es uno de ellos. Dos, se analizó el tema de la declaración del fundador del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís. Se vio ese tema. El tribunal dijo que había trasladado al Ministerio Público esa declaración en la cual Otón Solís pedía a los partidarios que facturaran su trabajo voluntario para la campaña de 2010 con el fin de allegarle fondos a la agrupación. Eso es lo que afirma el tribunal. Y lo tercero es lo que varios de los legisladores decían, se cuestionaban, era por qué no estaba Margarita Bolaños dentro de las personas, dentro del caso que impulsa la Fiscalía General de la República. Me gustaría que usted nos pusiera en perspectiva por qué esa insistencia sobre la expresidenta del Partido de Acción Ciudadana. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar siempre con ustedes. Primero, indicar que erróneamente se ha manifestado que diputados de oposición insisten con el tema de doña Margarita Bolaños. Yo quiero indicar que no son los diputados de oposición, es el Tribunal Supremo de Elecciones quien en la relación de hechos lo envía a la Fiscalía como una presunta responsable, y ayer ha quedado evidente en actas de que nuevamente es el tribunal quien dice que Margarita Bolaños firma los contratos, que Margarita Bolaños llama a dirigentes del Partido Acción Ciudadana para que firmen contratos, es decir, aquella historia del voluntariado donde yo hago mi trabajo y dono voluntariamente no es cierto, porque ella está llamando a dirigentes para que firmen. Le dice al funcionario que sí fue sentenciado, a Manuel Antonio Bolaños, que se dirija donde las personas que está llamando para que recoja las firmas. Entonces, existe toda una declaración fundada, como indico, en el Tribunal Supremo de Elecciones, y lo que está haciendo, lo que hicimos ayer en la comisión fue consultar cuáles fueron los hechos por los medios del cual el tribunal consideró que Margarita Bolaños era una presunta responsable, y posteriormente citar a la Fiscalía para que nos indique cuáles fueron los motivos por medio de los cuales ellos se apartan del criterio del tribunal. De manera que no es una exigencia de los diputados de oposición, nosotros no configurábamos un cargo cuando esas situaciones se dieron, y ahorita lo que estamos haciendo es acatando una recomendación del tribunal para luego generar este tipo de interpretaciones. Yo creo que estos fueron uno de los objetivos por medio de los cuales el plenario legislativo conforma esta comisión, para verificar información que no se vio reflejada en la sentencia, que no se vio reflejada en el juzgado y que podía tener responsables directos a la situación que fue finalmente sentenciada con estafa. También se habla de la declaración que había sido trasladada por parte del Tribunal Supremo de Elecciones del fundador del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís. Sí, sobre eso hay una... ¿Por qué se cita el caso de Otón Solís? Un acta en donde don Otón Solís le explica a los asambleístas nacionales del Partido Acción Ciudadana de que eso era una práctica recurrente, y lo dice textualmente: si no ganamos las elecciones fue porque no logramos extraer recursos más adicionales a los que ya lo habíamos hecho en las campañas del 2006 y presuntamente en el 2002. Y lo que se cuestiona en la comisión, donde participaron diputados de diversas bancadas, es por qué el Tribunal Supremo de Elecciones, si en el 2010 conocía de esta situación y la declaración de Otón Solís, ¿por qué no hizo una revisión para verificar si este mecanismo por medio del cual se estaba haciendo una afectación al erario público no podían implementarlo en otras campañas? Los contratos, por ejemplo, la falsificación de documentos, que lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones, y la utilización de personas para que participen en estos contratos. De manera que lo que vamos a hacer posteriormente es llamar a la Contraloría General de la República, quien era el ente que se encargaba de fiscalizar las liquidaciones de los partidos políticos, para ver cuál fue el procedimiento que utilizaron, que no lograron detectar, y que hoy, bueno, se tiene una afectación, desconocemos los millones de colones, pero don Otón Solís sí lo deja en el acta, y por eso el Tribunal Supremo de Elecciones remite ese extracto a la Fiscalía para que pueda indagar.
O sea, lo que ahí básicamente se diría es que don Otón Solís, o lo que ustedes están investigando es que don Otón Solís conocería o habría conocido de ese mecanismo. Bueno, don Otón Solís dejó evidentemente manifiesto en la Asamblea Nacional de que eso era un mecanismo que ellos utilizaban. Incluso en la declaración, cuando él va como testigo al juzgado, él indica de que conocía, que conoce, lo dice la prensa, don Otón Solís conoce de este mecanismo. No podría yo indicar de si él avalaba que los contratos fueran falsos, de que los contratos se hicieran con personas que no conocían cuáles eran las funciones, eso no lo puedo decir, pero él sí conocía cuál era el mecanismo y bueno, él se ha puesto a la disposición, debo de decirlo, de la comisión Sí, y él lo ha dicho. bueno, vamos en su determinado momento a conocer también su criterio. Bueno, Catalina Montero, diputada del Partido Acción Ciudadana, ¿cómo ve usted lo que sucedió ayer en la comisión? Que se habla tanto de la figura de Otón Solís, se habla tanto de lo que dijo el Tribunal Supremo de Elecciones sobre Margarita Bolaños, presidenta del Partido Acción Ciudadana, que en algún momento sí se remitió, se incluyó dentro de las personas por parte de la investigación que hicieron ellos. Debía llegar hasta allí. ¿Y cuál es la argumentación que ustedes tendrían de por qué no llegó hasta allí, que es en parte la acusación que conforma después finalmente la Fiscalía General de la República? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas. Yo quisiera iniciar esta intervención diciendo que el mecanismo de los contratos especiales es un mecanismo válido. ¿Podríamos explicarlo, es decir, válido, para tratar de entender desde su visión por qué sería válido y en qué consistía? Ese mecanismo lo utilizan todos los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, está dentro de las partidas presupuestarias que el tribunal permite a los partidos políticos porque es por medio de los contratos especiales que se logra contratar personas que se hagan cargo de determinadas tareas, inclusive personas que trabajan durante la campaña en los locales, en las casas ciudadanas PAC y de todos los partidos, personas que se hagan cargo de diferentes tareas y que se les paga, ¿verdad? Que reciben un pago. Se les paga por esas tareas. Que reciben un pago por esos servicios y que se contratan, algunos temporalmente y otros son contratos, hay personas que están en la planilla de un partido político y que siguen ahí trabajando. Los contratos especiales tienen esa posibilidad. Tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de que las personas puedan ser contratadas, algunas personas puedan ser contratadas para cumplir con determinadas funciones de promoción, de gerencia, etcétera. O sea, hay diferentes tareas ahí. Cuando don Otón Solís habla del mecanismo, él no está llamando a un mecanismo para estafar, está llamando a un mecanismo para que las personas que lo deseen voluntariamente puedan ser contratadas y donar esos servicios, donar sus servicios especiales y reportarlos al Tribunal Supremo de Elecciones como servicios que efectivamente se dieron. Lógicamente, ahí hubo contratos que no tuvieron un contenido programático, ¿verdad? Entonces, que las personas firmaron con esa intención de buena fe, como bien lo ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones, y eso es lo que el Tribunal Supremo de Elecciones utiliza y concluye que esos contratos no están bien, inclusive los saca del cálculo del subsidio del Estado al partido político. De la deuda política. De la deuda política. Del cobro por la deuda política. De ese cobro, lo saca de ahí porque se da cuenta de que es un contrato irregular, no corresponde a los otros contratos donde personas hacen su trabajo y se les paga o personas que hacen su trabajo y donan el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí hay que separar estas características que tuvieron estos contratos, ¿verdad? Entonces cuando se configura la estafa, se configura la estafa cuando el tribunal detecta que hay unos contratos en el conjunto de todos los contratos que no tuvieron ni un contenido programático, no se cumplió con ninguna función y que se pretendía que fuesen pagados con la deuda
política. Para explicar, vamos a ver, ¿cuáles eran los que cuando ustedes se refieren a contenido programático, de qué estamos hablando, diputada del Partido de Acción Ciudadana, Catalina Montero? Personas que firmaron un contrato pero que no cumplieron con una función, pero tampoco se les pagó nada, ¿verdad? Ese contrato fue utilizado para cobrar eventualmente deuda política, y es donde está el delito que se le endilgó al partido, ¿verdad? Y que ya fue procesado y que ya se juzgó y que ya hubo una sentencia al respecto. O sea, nosotros reconocemos que ahí hubo una falla de parte del partido, de parte de la tesorería o de las personas responsables de hacer este procesamiento de la información. Aquí la discusión es que hay dentro de la comisión, no sé, César, me parece, es que tanto, o sea, si los niveles a los que llegó el conocimiento de este tipo de contrataciones era hasta la tesorería o lo conocían tanto la presidenta como don Otón Solís. Eso es la gran discusión, don Gustavo y doña Catalina. Sí, vamos a ver, yo quiero precisar algunas cosas. Compañera Catalina indica de que los contratos existió una falla. No fue una falla, fueron 263 fallas. Yo le pregunté al Tribunal Supremo de Elecciones ayer si alguno de esos contratos tenía validez y me dijo que ninguno. Y ciertamente no alcanzaron a pagarse la Serie B. Pero lo que dice el tribunal ayer y quedó en actas es que la conformación de esos contratos permitió pagar la Serie A porque estaban justificando gastos. ¿La Serie A es? Los certificados de cesión de la Serie A. Y no lo digo yo, está en el acta. Para que todos nos puedan ir siguiendo, Okay, Serie A, Serie B, ¿verdad? La Serie A son ya viene el tema de financiamiento de partidos políticos se da por una serie de bonos, los Serie A, que son los que se pagan de primero, los Serie B y los Serie C, que generalmente nunca alcanzan el contenido presupuestario. Para usted alcanzar a pagar los contenidos de Serie A, tiene que justificar una serie de gastos. ¿Qué fue lo que hizo el Partido de Acción Ciudadana? Que está en la relación de hechos que envía el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía y está en el acta de la sesión de ayer. Aquí yo no estoy inventando nada y todo lo puedo respaldar. ¿Qué es lo que indica el Tribunal Supremo de Elecciones? Que ciertamente no se alcanzó a pagar la Serie B, pero ese conjunto de contratos permitió generar gasto para pagar y justificar la Serie A. Por eso es que el Tribunal Supremo de Elecciones sentencia con más de 500 millones de colones al PAC para que devuelva esa plata. Si no hubieran pagado, no estuvieran obligados a devolver nada, porque no se salió ningún recurso del erario público. Pero la justificación de esos contratos permitió pagar. Y ahora, ¿cuáles contratos? Ayer lo que nos indica el Tribunal Supremo de Elecciones en un ejemplo, se dice que una persona trabajó toda la campaña y se le pagó mensualmente, pero cuando se le entrevista a esa persona nos dice que solamente trabajó un día. Personas, por ejemplo, que lo dice la relación de hechos del Tribunal Supremo de Elecciones, que ni siquiera conocían cuáles eran las funciones que yo estaba ejerciendo en ese contrato, o que fui y firmé en blanco. Está la declaración del exdiputado Claudio Monge, en donde indica que firmó forzado el contrato, porque ni siquiera sabía cuáles eran las funciones. A nadie se le forzó a firmar un contrato, ¿verdad? Los contratos que se firmaron son voluntarios, o sea, nadie se le obligó a firmar. Está en la declaración, doña Margarita Bolaños llama a un dirigente y le dice, por favor, vaya y firme. Y en el estudio exhaustivo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, porque primero hace un estudio y después hace una auditoría, el tribunal excluye todos esos contratos que no tenían ese respaldo, que no se logró verificar que efectivamente las personas cumplieron funciones. Todo eso se excluyó para hacer el cálculo del pago de esta deuda. Los bonos A en general y en su gran mayoría sirvieron para respaldar los créditos que el partido había adquirido para financiar la campaña. O sea, tampoco se le pagó a las personas. O sea, muchos de estos contratos no se pagaron. Y los que sí se pagaron son contratos de personas que, según el Tribunal Supremo de Elecciones, por el estudio que hace, sí cumplieron con una función y sí había contenido económico respaldado con los bonos y con la cantidad de votos que se podía pagar. Aún así, hubo una parte que no se logra pagar porque no alcanza. Don Gustavo Viales. Bueno, yo nada más quiero remitir y puedo hacer llegar, cuando ustedes gusten, lo que indica el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso no es una apreciación que estoy haciendo yo nuevamente y que va ayer en el acta, y lo indican por medio escrito en la relación de hechos por medio del cual se da esto.
y lo dice textualmente, los contratos no permitieron pagar la Serie B, permitieron justificar para pagar la Serie A. Y este diputado le consulta ayer al director del registro y financiamiento de partidos políticos si algún contrato era verdadero y me dice no. Que si algún contrato fue cancelado y me dice que no. Pero que permitieron por la conformación en cómo se estaba dando la liquidación en el 2010, que permitieron justificar el pago de la Serie A. O sea, si ellos de previo hubieran hecho una determinación, no alcanza a pagarse algunos bonos de la Serie A. Por eso es que se va a un proceso judicial y por eso es que se sentencia a devolver la plata. Si no se hubiera pagado, ¿qué sentido tiene pedir la devolución de un dinero que no se ha cobrado? ¿Cómo calcula usted los 500 millones de colones que fue sentenciada la agrupación política? Bueno, fueron los 500 millones de colones de los bonos de los contratos Serie B que justificaron el pago de la Serie A. Y eso es lo que nosotros estamos aquí estableciendo. Pero lejos de algo que ya está sentenciado, aquí llama la atención y es el llamado de la comisión de verificar cuáles eran los elementos que no están en la sentencia. Uno de ellos, bueno, el criterio de don Otón Solís, miembros de la agrupación política que conformaban el comando de campaña que sabían cuál era el procedimiento y también miembros del comité ejecutivo que firmaron los contratos y que hicieron llamados a dirigentes para que los firmaran. Y está en la declaración de cada uno de ellos cuando los citan en audiencias al Tribunal Supremo de Elecciones que desconocían cuál era el mecanismo, pero que únicamente les decían que el partido necesitaba justificar. Eso lo dicen dirigentes del Partido de Acción Ciudadana en las audiencias que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, por eso llama la atención el criterio de don Otón, porque don Otón, y yo coincido con lo que dice la diputada Catalina Montero, de que él avalaba el mecanismo, pero no tal vez los medios por los cuales se procesaban. Lo que indica don Otón en su Asamblea Nacional es que utilizaban esto para justificar, pero ¿qué es lo que hacía el Comité Ejecutivo? Llamaba a dirigentes para justificar de formas erróneas. Y ahí es donde está la responsabilidad de doña Margarita Bolaños, que el Tribunal Supremo de Elecciones la indica como responsable, pero la Fiscalía la excluye del proceso. Doña Margarita fue Catalina Montero, denunciada por el Tribunal Supremo de Elecciones ante el Ministerio Público, al igual que don Antonio y don Maynor. Y el Ministerio Público, don Maynor Sterling, y el Ministerio Público hizo su investigación, hizo la verificación y elevó la situación a la primera instancia, al tribunal, que fue el que hizo todo el juicio, llevó a cabo todo el juicio y la sentencia de lo que finalmente concluyó el tribunal. Entonces, nosotros en este momento somos respetuosos de esa institucionalidad, de ese procesamiento que se hizo. Aceptamos que hubo errores en esta información, en el procesamiento de esta información, lo que se incluyó y no debió haberse incluido en la documentación de la liquidación. O sea, eso lo aceptamos como partido, como fracción. Y que esto se llevó hasta las últimas consecuencias. Nosotros no estamos negando eso, pero también estamos poniendo sobre la mesa que no es el único partido, el Partido de Acción Ciudadana, el que ha incurrido en irregularidades a la hora de cobrar o a la hora de presentar sus liquidaciones o a la hora de procesar la información. O sea, hay varias denuncias que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones concluye de que en el 2010 elevó al Ministerio Público. No hace referencia a eso, tendremos que hacer referencia a eso. Lamentablemente, esta investigación está enfocada solamente a un partido político. Hay una renuencia de las otras fracciones a que sus partidos también sean investigados por las irregularidades que han cometido durante los últimos procesos electorales. Y eso es lo que sí quisiéramos poner sobre la mesa, que no hay equidad en esto. Nosotros estamos reconociendo esto, pero los otros partidos se excluyen como si el PAC fuera el único que ha cometido errores. Los partidos políticos son agrupaciones de personas y las personas cometemos errores todos los días. O sea, nadie está libre de culpa aquí. Y nosotros quisiéramos que también se investiguen a los otros partidos políticos y no solamente al PAC, porque si no, se convierte esto en un show político, ¿verdad?
un show político. Ya voy con la reacción, vamos con la reacción de Gustavo Viales. ¿A cuáles quieren ustedes que se investigue? Todos los partidos han cometido irregularidades. En el mismo informe, en los mismos informes del Tribunal Supremo de Elecciones, ahí están y se puntualizan esas irregularidades en todos los informes de los partidos políticos. Pero eso fue una moción que fue rechazada por la comisión justamente, don Gustavo. Vamos a ver. Investigar otros partidos. Para yo estar dispuesto a investigar a otras agrupaciones políticas, primero debo estar dispuesto a que me investiguen a mí. Y el Partido de Acción Ciudadana rechazó la moción para que se les investigue. Una vez que se les rechaza la moción para que se les investigue, piden que se investiguen otros partidos políticos. Como yo tengo el discurso de que investiguémonos todos cuando ni siquiera estoy dispuesto a que me investiguen a mí. Y esa es una gran interrogante. Ciertamente todos los partidos políticos han tenido dificultades. Yo puedo hablar por el mío, soy diputado de uno y secretario general de esa agrupación política Liberación Nacional. Los procesos que ha tenido dificultades, todos han sido resueltos. Y no tenemos ninguna causa en este momento abierta. Y lo pueden verificar. De manera que nosotros no tenemos ninguna dificultad que no seamos investigados. Nos sometemos recientemente al Tribunal Supremo de Elecciones y nos liquidaron correctamente las últimas liquidaciones de nuestra campaña. Y otro dato importante, nosotros vamos a citar a la Fiscalía, a esta comisión. A la fiscala. No se ha aprobado la moción de la fiscala, pero sí a los fiscales que fueron parte de este proceso. Si citamos a la investigación de un partido que está en proceso, lo que nos van a decir todas las agrupaciones, miren, es que eso es un proceso que está en investigación, nosotros no podemos referirnos al caso. Y es muy distinto a lo que sucede con el Partido de Acción Ciudadana, de que ya existe una sentencia y ya pueden sí libremente expresarse qué fue lo que ocurrió y la comisión tomar detalle. Yo no quisiera llegar a una comisión en donde los fiscales, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría y otras entidades nos digan, mire, sí, eso está en investigación. Como puede ser cierto, no puede ser cierto. Cuando una vez que se tenga ya el proceso en sentencia, tengan en cuenta que esta fracción va a ser igualmente firme como lo fue con este proceso. Catalina Montero, y para ir ya cerrando, porque tenemos que pasar a los otros temas. En la comparecencia que hace don Ronald Chacón en el tribunal como testigo de esta investigación, dice que se tiene claro que una gran cantidad de partidos políticos en el año 2010, en esto de comprobar sus gastos ante el tribunal, cometieron e incurrieron en irregularidades significativas por un arraigo ante la falta de control y la falta de dientes en la legislación que existía antes del 2009. O sea, él mismo reconoce, y no es el único momento ni la única intervención de su declaración donde él reconoce y menciona a otros partidos políticos, ¿verdad? Sino que él reafirma ahí de que hay otros, y aquí habla de una gran cantidad, estos son palabras textuales, de partidos que incurrieron en esas irregularidades y que también las causas fueron elevadas al Ministerio Público. Cuando nos enteramos que se iba a presentar la moción para investigar al PAC, simultáneamente, no fue que primero se presentó una y la rechazamos. Dice que ustedes la rechazaron, dice el diputado Viales. No, nosotros la rechazamos. Querían que se investigara a todos, debieron haber aprobado que se investigara a ustedes mismos. Bueno, esa es una interpretación que hace don Gustavo Viales. Ahí lo que sucedió es que en el momento en que la fracción del PAC nos enteramos de que se iba a presentar esa moción, nosotros dijimos, también vamos a presentar, o sea, lo dijimos abiertamente, también queremos que se investigue a los otros partidos políticos. O sea, no fue que primero fue una y como aquella no se aprobó, entonces nosotros presentamos, no, simultáneamente se presentaron las dos mociones. Por supuesto que no se someten a votación las dos al mismo tiempo, pero sí quisimos y defendimos que debió haberse investigado o que la comisión debió haber incorporado la investigación a otros partidos políticos. Por eso hubo dos mociones. Hay una gran diferencia. Cerrando, don Gustavo Viales. Hay una gran diferencia. Doña Catalina dice que presentaron una para investigar a todos los partidos políticos. Yo no sé, doña Catalina, si usted pudo leer la moción que presentaron ustedes. La moción que ustedes presentaron es para ampliar la que nosotros presentamos. Nosotros presentamos una para investigar al PAC por los hechos de 2002, 2006, 2010. Y lo que hacen ustedes es sí, mantener esa comisión, pero ampliarla a todos los partidos políticos, que no sea el PAC. Pero ustedes la rechazaron. O sea, ¿cómo querían ampliar una comisión que no habían avalado la creación? Entonces sí rechazaron la moción de ustedes, pero querían ampliar
la moción que nosotros aprobamos. O sea, qué incongruencia. Mientras Porque nosotros sabíamos presentamos- que tenían todos los votos. No, pero Todas las demás fracciones no ya se están han puesto dispuestos de a que se les acuerdo. investigue, pero estaban dispuestos a No. que se investiguen los demás. O sea, Eso por un lado. nosotros Luego, aceptamos yo la quiero agregar investigación. algo que dice doña Catalina, y que estoy en el uso de la palabra, de lo que indica don Ronald ayer. Sí, Liberación Nacional incurrió en irregularidades en el 2010. Todas están libres. No tenemos una sola abierta en el proceso judicial. Todas están libres. Nosotros respondimos y nos defendimos como corresponde. No puedo hablar por otras agrupaciones políticas, pero nosotros respondimos. ¿Qué es lo que dice? Y ya para finalizar, Sí, tenemos que ir cerrando, por favor. el Tribunal Supremo de Elecciones, y leo lo que envía la Fiscalía, a pesar que los referidos certificados de la Serie B no tuvieron contenido económico que viniera, esto sí vino a engrosar el monto final de gastos autorizados, y esta circunstancia permitió al PAC darle contenido a los de la Serie B. Es decir, la intención nunca fue que se les pagara los contratos, fue justificar los gastos para que se les pagaran en la Serie B. Se les pagó y por eso fueron sentenciados para que volvieran el dinero. Y eso es lo que la comisión está llamada a investigar. No, vieras que ayer yo misma Está pregunté. en el documento del Tribunal Supremo de Sí, pero Elecciones. ayer yo le Tenemos que pregunté a concluir. don Ronald y yo creo que eso quedó ahí en el acta y es muy importante. Como es importante el documento que envía el tribunal a la ¿verdad? Fiscalía. Rescatarlo de que yo le dije, don Ronald, se pagó, se reconocieron los bonos B y dice, ningún bono B. No, porque le dieron se contenido pagó. a la Serie A. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos que terminar acá. Gracias a Tenemos que Catalina terminar Montero, porque diputada hay del PAC, otro tema. y a don Gustavo y al diputado de Liberación Nacional. Gracias, vamos a una pausa y ya venimos con otro de nuestros temas. Quédense con nosotros.